porque se le inoculó una gran cantidad de veneno. Las lesiones suelen ser bastante características, se produce dolor enseguida que sufre la picadura, eritema, eso queda rojo, mucha picazón y edema. La característica de la picadura por abejas, o sea, las lesiones suelen ser bastante características. En el centro donde tenía el ferrado, esta parte que está un poco más blanquecina y esta parte más marrosa. Este es el ferrado, puede quedar también dentro del paciente. Entonces las características de la lesión son bastante específicas: dolor, eritema, edema, que puede tener ese paciente también. Si es que de inicio el paciente presenta un cuadro que es muy florido, ya hay que pensar que tiene una hipersensibilidad. ¿Sí? Por una picadura el paciente presenta una reacción que es exagerada en relación a eso, hay que pensar que probablemente tiene un pasado alérgico o hipersensible al veneno de la abeja. Este tipo de lesiones se suelen ver así, esto se llama angioedema, en lugares donde se distiende el tejido, en los labios, en los párpados, también en la garganta se puede ver el angioedema. La anafilaxia, cuando se va a producir una reacción anafiláctica, enseguida ya se presentan los síntomas. El paciente puede tener cefalea, puede estar agitado, escalofríos, dolor torácico y manifestaciones sistémicas se pueden ver en ese paciente. Y manifestaciones en otros órganos, el prurito, la urticaria, que es la coloración edematosa que le aparece, el angioedema, las manifestaciones que se ven en la parte respiratoria, el broncoespasmo, que es chiado, el estridor que suele escucharse en esta parte, el edema que suele presentar cualquiera de estas porciones también, y esta manifestación de la hipotensión que se produce también por una vasodilatación. ¿Qué sustancia es la responsable de casi todas estas reacciones que están acá? Es lo que se libera para que se produzcan esas reacciones. Todo lo que sea edema, eritema, que se produce por esa extravasación del líquido, se relaciona con qué sustancia. La hipotensión también. Con la liberación de histamina. La liberación de histamina que se produce rápidamente, principalmente en pacientes con pasado alérgico, lo que va a producir esta reacción. Entonces, la histamina es responsable de la mayoría de estos efectos. Todo esto de edema, de broncoespasmo, de urticaria y la hipotensión se relaciona con la liberación de histamina del paciente. La manifestación, entonces, si es que es por un paciente que tiene pasado alérgico, no necesita que tenga muchas picaduras. Con una picadura ya se puede ver una reacción exagerada, una reacción tipo alérgica o incluso anafiláctica. Después, el otro tipo de reacciones es de acuerdo a la cantidad de picaduras. Síndrome por envenenamiento, porque fue víctima de un enjambre, de un enxame. Entonces ahí se ven otras manifestaciones también en ese paciente. Ahí puede haber hemólisis otra vez, puede hipotensar, puede desarrollar insuficiencia renal aguda ese paciente, a consecuencia acá de estos dos factores. En la hemólisis aparece hemoglobina en orina, rhabdomiólisis, mioglobina, que puede producir insuficiencia renal. Eso se ve en el paciente que fue picado por varias abejas. Estos son marcadores de hemólisis, de rhabdomiólisis. Esos dos que estamos citados. ¿Cuál es el tratamiento que se tiene que hacer en el paciente? Remover la hipótesis. Si quedó el paciente con algún ferrado, eso hay que sacar. Vamos a ver si por acá. A veces queda así y hay que agarrarle, porque esta parte está en la toxina, y si se comprime esta parte superior, se va a inocular mayor cantidad de veneno. Entonces hay que agarrar de la zona más cercana a la piel para retirar todos los aislones del paciente, porque si no puede seguir inoculándose la toxina. Analgesia también con dipirona, no opioides. Y si presenta una reacción alérgica, en los pacientes que tienen reacción alérgica anafiláctica, hay 3 medicamentos que hay que tener, que son antihistamínicos,
medicamentos se hacen en reacciones alérgicas o anafilácticas de cualquier origen, ya sea por picadura de insectos, por medicamentos, por cualquier tipo de cualquier origen de la reacción alérgica. Antihistamínicos, adrenalina y corticoides. O sea, oxígeno, si el paciente está bajo espasmo, broncodilatadores beta adrenérgicos, en el caso de chillido también, control de medio interno de diuresis y no hay antiveneno, o sea, antídoto. Esto no tiene antídoto. El tratamiento que se tiene que hacer entonces en el paciente con picaduras por abejas, que son las que tienen su aguijón o su perdón. Entre abejas y avispas, los cuadros más graves suelen ser por abejas. Bueno, los cuadros por avispas pueden ser, picaduras por avispas pueden ser un poco más leves. Suelen ser más graves los cuadros por abejas. Estos son los 3 medicamentos que hay que tener en una reacción anafiláctica: corticoides, que tienen un efecto antiinflamatorio y disminuyen también la liberación de histamina y de otras sustancias que están ya en los lisosomas. Antihistamínicos para bloquear la acción de la histamina, que es una vasodilatadora, y la adrenalina, que es un vasoconstrictor y broncodilatador. Las siguientes por avispas son generalmente de menor gravedad, no dejan aguijón, ellos no tienen el enfermado. Puede haber reacción cruzada, si el paciente es alérgico a picadura de abejas, puede ser alérgico a la picadura de avispas también. Entonces, si es que el paciente es alérgico a picadura por abejas, si le pican avispas puede tener una reacción alérgica también. Son menos intensas las manifestaciones y el tratamiento es lo mismo que se hace en accidentes por abejas, excepto retirar el aguijón. Analgesia, broncodilatadores, oxígeno. La avispa. Y en accidentes por hormigas, o sea, las hormigas tienen también de varias especies, algunas que son un poco más, producen cuadros que son un poco más graves, y ellos producen una picadura que suele ser muy dolorosa, y también se puede producir cuadros anafilácticos por la picadura por hormigas. Puede necrosar también el tejido, generalmente cuando pican mucho en la misma zona, porque la hormiga puede, parece que se da vuelta en el mismo sitio, va haciendo picaduras sobre el paciente. Se puede ver si el sitio de necrosis, sitio de infección. Se pueden ver lesiones que son pápulas, después pústulas. Las pápulas son solo sobre elevaciones y las pústulas son con líquido. Acá habla que se pueden hacer también estos tratamientos, pero generalmente el tratamiento de picaduras por hormigas suele ser más con un tratamiento local que otra cosa, pero si demasiado tiene dolor se puede hacer analgesia y se pueden hacer también antihistamínicos. Si tiene una reacción alérgica, tiene que tratar también con corticoides. Esos 3 medicamentos que se usan para reacciones alérgicas, recuerden. Se pregunta y se tiene que saber: adrenalina, corticoides y antihistamínicos. Acá el antihistamínico que más se usa es la clorfeniramina, no recibo que otro, acá que más se usa es eso. Las reacciones anafilácticas se tratan de la misma manera que reacciones anafilácticas por otros tipos de abejas, por abejas o por abejas. Entonces, el tratamiento acá es básicamente lo mismo. ¿Cómo? Antihistamínico. El tratamiento básicamente lo mismo en eso, es tratar de controlar el dolor. En el caso de las abejas que se va a retirar el aguijón o el enfermado. Y en el caso del tratamiento sintomático, analgesia y antihistamínico. Professora, qual que a senhora falou que a gente mais usa agora? ¿Cuál? El clorfeniramina, antihistamínico que más se usa. De las